Bienvenidos a El Relator Oscuro, el canal donde las sombras más profundas del alma humana salen a la luz. Hoy nos adentramos en un viaje aterrador por la Tierra del Sol naciente, un lugar conocido por su cultura, su disciplina y su aparente calma, pero que esconde un lado oscuro que pocos se atreven a explorar. En este episodio, desentrañaremos las historias de los 10 asesinos en serie más notorios y crueles de Japón, cuyas acciones han dejado cicatrices imborrables en la historia. Desde desmembramientos brutales hasta torturas inimaginables. Estos criminales transformaron el amor, la obsesión y, en algunos casos, la búsqueda de dinero o poder en actos de pura maldad. Cuchillos afilados, cuerpos ocultos y mentes retorcidas nos esperan en este descenso al abismo. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para unirte a nosotros en este recorrido por los crímenes que estremecieron a Japón. Que comience la pesadilla. En el Japón de finales de los años 80, Tsutomu Miyazaki parecía un hombre corriente, un joven reservado que trabajaba como asistente de imprenta. Pero detrás de su fachada tímida, Miyazaki albergaba una mente perturbada, alimentada por una infancia marcada por el rechazo y una obsesión enfermiza con el manga y la pornografía violenta. Nacido en 1962 en Itsukaichi, Tokio, Miyazaki creció en una familia con cierta riqueza, pero emocionalmente distante. Su deformidad en las muñecas, que le impedía moverlas libremente, lo convirtió en blanco de burlas en la escuela, aislándolo aún más. No buscaba dinero ni herencia, sino una forma de llenar el vacío de su soledad, un deseo que pronto se transformó en una obsesión por controlar y destruir vidas inocentes. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, Miyazaki se convirtió en el P900SP, terror de Tokio y Saitama, raptando y asesinando a 4 niñas de entre 4 y 7 años. Sus crímenes eran más que asesinatos, eran rituales de crueldad. Miyazaki secuestraba a sus víctimas, todas pequeñas, en su coche, llevándolas a lugares apartados. Allí, las estrangulaba o apuñalaba con un cuchillo, pero no se detenía en la muerte. Desmembraba los cuerpos con una precisión escalofriante, molestando los restos en actos de necrofilia y canibalismo. En un caso, quemó el cuerpo de una niña de 4 años, Mari Kono, y dejó sus huesos en la puerta de su familia, un acto de sadismo que buscaba maximizar el dolor. Envió cartas a los periódicos, burlándose de la policía y las familias, describiendo detalles macabros de sus actos. En el caso de Erika Namba, otra víctima, conservó partes de su cuerpo como trofeos, alimentando su fantasía retorcida. Su apartamento, lleno de miles de cintas de video pornográficas y manga, fue descrito como una cueva de obsesiones. Cuando fue arrestado en 1989, tras ser sorprendido intentando fotografiar desnuda a otra niña, la sociedad japonesa quedó en shock. El juicio, que duró 7 años, se centró en su estado mental, pero Miyazaki fue declarado cuerdo, consciente de sus actos. En 1997 fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento en 2008. Su caso, apodado el del asesino otaku, desató un pánico moral contra la cultura otaku, con debates sobre si el manga y los videos violentos lo habían convertido en un monstruo. Pero Miyazaki no necesitaba excusas. Su crueldad era un reflejo de una mente que encontraba placer en el sufrimiento. Su legado sigue siendo una mancha en la historia de Japón, un recordatorio de que incluso en una sociedad ordenada, la oscuridad puede florecer. En 2017, la ciudad de Sama, en Kanagawa, Japón, se convirtió en el escenario de un caso que horrorizó al mundo. Takahiro Shiraishi, un joven de 27 años, vivía en un pequeño apartamento, aparentemente inofensivo, pero su vida estaba marcada por una trayectoria oscura. Antes de convertirse en asesino, trabajaba como reclutador en la industria del sexo en Kabukicho, manipulando mujeres vulnerables para obtener dinero.
Su condena previa por proxenetismo no lo detuvo. En cambio, perfeccionó sus habilidades para explotar las debilidades humanas. Usando Twitter, Shiraishi buscaba mujeres jóvenes con pensamientos suicidas, ofreciéndoles apoyo o prometiendo acompañarlas en la muerte. Pero sus intenciones eran mucho más siniestras. No buscaba amor, sino control, placer y pequeñas sumas de dinero que robaba a sus víctimas. Entre agosto y octubre de 2017, Shiraishi mató a 9 personas, 8 mujeres y un hombre, en una orgía de violencia que desafió la percepción de Japón como un país seguro. Shiraishi contactaba a sus víctimas a través de 2 cuentas de Twitter, una como un gurú del suicidio y otra como un hombre desesperado buscando compañía para morir. Las engañaba con palabras dulces, llevándolas a su apartamento de 13,5 metros cuadrados. Allí las drogaba, las violaba y las estrangulaba, mostrando una falta total de remordimiento. Pero lo que hizo después fue aún más perturbador. Desmembraba los cuerpos en la bañera, usando cuchillos y sierras para cortar cabezas y extremidades. Guardaba los restos en cajas térmicas, cubiertos con arena para gatos para ocultar el olor. Cuando la policía irrumpió en su apartamento, encontró 9 cabezas y 240 huesos, un verdadero caza de horrores. Una de sus víctimas, una joven, de 17 años que soñaba con ser enfermera, y otra, una madre divorciada que amaba a su hija, fueron reducidas a trozos en su intento de borrarlas. Shiraishi confesó sin inmutarse, diciendo que solo lamentaba haber sido atrapado. Su juicio, en 2020, reveló un hombre sin empatía, que robaba desde cientos hasta decenas de miles de yenes de sus víctimas, viendo en ellas una forma de satisfacer sus deseos sexuales y financieros. Fue condenado a muerte, una sentencia que reflejó la indignación pública en un país donde los crímenes violentos son raros. El caso provocó debates sobre la salud mental y el uso de redes sociales, llevando a Twitter a cambiar sus políticas sobre suicidio. Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter, sigue siendo un símbolo de cómo la modernidad puede ocultar monstruos. En la ciudad industrial de Kita-Kyushu, en la década de 1990, Futoshi Matsunaga era un hombre carismático pero manipulador. Nacido en 1961, creció en una familia modesta, pero pronto mostró una habilidad para el engaño. Junto a su cómplice y amante, Junko Ogata, Matsunaga perpetró uno de los crímenes más atroces de Japón, conocido como el incidente de asesinatos en serie de Kita-Kyushu. No buscaba amor en el sentido tradicional, sino poder absoluto sobre sus víctimas, a menudo extorsionándolas por dinero o propiedades, como si sus vidas fueran una herencia que podía reclamar. Entre 1996 y 1998, mató a 7 personas, incluyendo 5 miembros de la familia de Junko, en una serie de actos de tortura y asesinato que la prensa japonesa apenas se atrevió a detallar. Matsunaga comenzaba manipulando a sus víctimas, convenciéndolas de vivir con él bajo promesas falsas. Su primera víctima, un hombre al que extorsionó, fue electrocutado tras ser obligado a comer sus propias heces. Luego, Matsunaga y Junko secuestraron a la hija del hombre, torturándola psicológicamente hasta convencerla de que ella misma había matado a su padre. La crueldad de Matsunaga no tenía límites. Obligaba a sus víctimas a torturarse mutuamente, creando un ciclo de horror. Entre sus víctimas estaban los padres, la hermana, el cuñado y el sobrino de Junko, todos asesinados con descargas eléctricas o asfixia tras meses de cautiverio. Los cuerpos fueron desmembrados y eliminados sin dejar rastro físico, lo que dificultó la investigación. Matsunaga robó millones de yenes, unos $2,2 millones, a través de fraudes y chantajes, viviendo de la riqueza de sus víctimas. La policía solo descubrió los crímenes cuando la hija de una víctima escapó y denunció los horrores. En 2005, Matsunaga fue condenado a muerte por ahorcamiento, mientras que Junko recibió cadena perpetua por estar bajo su control.
La prensa calificó el caso como sin precedentes en la historia criminal de Japón, y los detalles, que incluían tortura psicológica y física, dejaron al público en shock. Matsunaga no solo mataba, destruía la humanidad de sus víctimas, convirtiendo el amor y la confianza en armas de su sadismo. En el Japón de posguerra, en la década de 1940, Miyuki Ishikawa trabajaba como partera en un hospital de Tokio. Aparentemente respetable, Ishikawa escondía un lado oscuro que la convertiría en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia japonesa. En un país devastado por la guerra, donde la pobreza era rampante, Ishikawa veía a los bebés de familias pobres como una carga. Junto a cómplices, incluida su esposo, comenzó a negligenciar deliberadamente a los recién nacidos, dejando que murieran de inanición o asfixia. Se estima que mató entre 85 y 169 bebés, aunque el número generalmente aceptado es 103. Su motivación no era el amor, sino una mezcla de desprecio por los pobres y la creencia de que estaba haciendo un favor al liberar a las familias de Inamunsente, la carga financiera, un acto que ella justificaba como una solución a la falta de dinero y recursos. Ishikawa no usaba cuchillos ni veneno. Su arma era la indiferencia. En el hospital, seleccionaba bebés de familias que no podían pagar su cuidado, dejándolos sin comida ni atención hasta que morían. En algunos casos, ella o sus cómplices los asfixiaban directamente, asegurándose de que no sobrevivieran. Los cuerpos eran eliminados discretamente, a menudo incinerados o abandonados, sin dejar rastro. Su crueldad no residía en la violencia gráfica, sino en la frialdad con la que trataba a los más vulnerables. Cuando fue descubierta en 1948, el país quedó horrorizado, no solo por la escala de los asesinatos, sino por la sentencia sorprendentemente leve, solo 4 años de prisión, debido a tecnicismos legales y a la percepción de que los bebés no eran víctimas conscientes. Su caso provocó mudanzas en las leyes de aborto en Japón, pero también dejó una pregunta inquietante: ¿cómo una sociedad permitió que tal crueldad pasara desapercibida? Ishikawa no buscaba herencia ni riqueza personal, pero su desprecio por las familias sin dinero reflejaba una distorsión moral que aún resuena. Su historia es un recordatorio de que la crueldad puede manifestarse en el silencio, tan letal como cualquier arma. En 1997, la ciudad de Kobe, Japón, fue sacudida por una serie de crímenes que desafiaron toda comprensión. Shinichiro Azuma, un adolescente de 14 años que se hacía llamar Seito Sakakibara, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Nacido en 1982, Azuma era un niño inteligente pero perturbado, fascinado por la muerte desde los 11 años, cuando comenzó a diseccionar animales. Su familia, de clase media con cierta estabilidad financiera, no sospechaba que su interés morboso evolucionaría hacia algo mucho más siniestro. No buscaba dinero ni herencia, sino una satisfacción interna que solo encontraba en la violencia. En 1997, atacó a 5 niños, matando a 2, en una serie de actos que combinaban sadismo y un deseo de provocar caos. El caso que marcó a Japón fue el asesinato de Jun Hase, un niño de 11 años con discapacidad mental. En mayo de 1997, Azuma lo secuestró, lo estranguló y lo decapitó con una sierra manual. Luego dejó la cabeza de Jun frente a la entrada de una escuela secundaria, junto con una nota burlándose de la policía, inspirada en el asesino del Zodiaco. Días antes, había matado a Ayaka Yamashita, una niña de 10 años, golpeándola con un martillo y apuñalándola. En sus cartas a los periódicos, Azuma describía el placer que sentía al matar y amenazaba con más asesinatos si su alias era mal escrito. La policía lo capturó en junio de 1997, tras rastrear las cartas. Debido a su edad, fue enviado a un centro de detención juvenil y liberado en 2004, con una nueva identidad, lo que generó indignación pública. Su caso
conocido como el del asesino de Kobe, conmocionó por la juventud del culpable y la crueldad de sus actos, que incluían desmembramiento y exhibición pública. Azuma no buscaba riqueza, pero su deseo de notoriedad y control reflejaba una mente incapaz de empatía, dejando a Kobe con cicatrices imborrables. Hemos recorrido la mitad de este viaje por las mentes más retorcidas de Japón, donde el amor, la obsesión y a veces la búsqueda de dinero han dado paso a crímenes que desafían la razón. Desde el canibalismo de Miyazaki hasta las cabezas ocultas de Shiraishi, estos asesinos han mostrado cómo la crueldad puede florecer en los lugares más inesperados. Pero la oscuridad no termina aquí. En el relator oscuro, seguimos desentrañando los secretos de los asesinos en serie que han marcado la historia de Japón. ¿Qué lleva a alguien a torturar a su propia familia? ¿Cómo puede un hombre convertir su obsesión en un legado de sangre? Suscríbete, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios para seguir explorando estas historias aterradoras. Prepárate, porque lo que viene es aún más perturbador. Yoshio Kodaira, un exsoldado japonés, dejó un rastro de sangre en Japón y China durante los años 40. Nacido en 1905, Kodaira creció en un entorno de pobreza y violencia, lo que moldeó su carácter sádico. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el incidente de Jinan en China, donde se dice que violó a más de 30 mujeres. De vuelta en Japón, su furia no se detuvo. Entre 1945 y 1946, mató al menos a 7 mujeres, aunque algunas estimaciones sugieren hasta 11 víctimas. Kodaira no buscaba dinero ni herencia, sino una satisfacción sexual y un poder absoluto sobre sus víctimas, a menudo atacando a mujeres jóvenes que veía como objetos de su deseo. Kodaira atraía a sus víctimas con promesas de comida o trabajo, aprovechándose de la pobreza de posguerra. Las llevaba a lugares apartados, donde las violaba y estrangulaba, a veces apuñalándolas en el estómago con un cuchillo. En un caso, atacó a la familia de su esposa, matando a varios de sus miembros en un acto de venganza personal. También se le atribuyen actos de necrofilia, lo que añadió una capa de horror a sus crímenes. Cuando fue arrestado en 1946, confesó con una calma escalofriante, detallando cada asesinato. Fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento en 1949. Su caso, aunque menos conocido hoy, marcó a Japón por su brutalidad y por el contexto de una nación recuperándose de la guerra. Kodaira representaba el lado más oscuro de un país en crisis, donde la falta de riqueza y la desesperación alimentaban la violencia. Kiyoshi Okubo, nacido en 1935, era un hombre de origen ruso-japonés que enfrentó rechazo desde niño debido a su herencia mixta. Las burlas en la escuela y una familia disfuncional lo llevaron por un camino de violencia. Tras varios arrestos por violación en los años 50 y 60, Okubo salió de prisión en 1971, solo para escalar sus crímenes al asesinato. En apenas 6 semanas, entre marzo y mayo de 1971, mató a 8 mujeres jóvenes de 16 a 21 años en 1900, una racha de violencia que aterrorizó a Japón. Su motivación no era el dinero, sino una obsesión sexual y un deseo de vengarse de un mundo que lo había marginado. Okubo atraía a sus víctimas con promesas de romance o trabajo, llevándolas a lugares aislados. Allí las violaba y estrangulaba, a menudo usando un cuchillo para apuñalarlas si resistían. Sus crímenes eran rápidos pero brutales, dejando cuerpos abandonados en campos o bosques. Fue capturado cuando un familiar de una víctima lo rastreó, llevando a la policía directamente a él. En el juicio, Okubo mostró poca emoción, admitiendo sus crímenes sin remordimiento. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1976. Su caso, aunque breve,
Destacó por la velocidad y ferocidad de sus asesinatos, reflejando una mente incapaz de controlar sus impulsos. La sociedad japonesa, aún lidiando con los estigmas de la posguerra, vio en Okubo un recordatorio de cómo el odio personal puede transformarse en una masacre. Hiroaki Hidaka parecía destinado al éxito. Nacido en 1962, tuvo una infancia prometedora, con buenas notas y un ingreso a la universidad. Pero abandonó los estudios, cayendo en una espiral de alcoholismo y visitas a prostitutas. En los años 1990, trabajaba como taxista en Hiroshima, una profesión que le daba acceso a víctimas vulnerables. Entre abril y septiembre de 1996, Hidaka robó y asesinó a 4 mujeres, incluyendo una adolescente de 16 años. Su motivación era una mezcla de deseo sexual y la búsqueda de dinero rápido, robando pequeñas cantidades de sus víctimas para sostener su estilo de vida. Hidaka atraía a las mujeres a su taxi, ofreciendo viajes gratuitos o promesas de compañía. Una vez solas, las estrangulaba o apuñalaba con un cuchillo, dejando los cuerpos en lugares remotos. Su crueldad residía en la simplicidad de sus actos. No había rituales elaborados, solo una violencia directa y letal. Fue capturado antes de que pudiera matar más, gracias a una investigación policial intensiva. En el juicio, su falta de remordimiento chocó al público. Fue condenado a muerte y ejecutado en 2006. Aunque su caso es menos conocido, la prensa lo llamó el taxista mortal, destacando cómo usó su trabajo para cazar. Hidaka no buscaba una gran herencia, pero su necesidad de dinero y poder lo llevó a una senda de destrucción. Kenzo Kurita, activo en los años 50, es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Japón, con al menos 8 víctimas confirmadas y sospechas de muchas más. Nacido en 1926, Kurita creció en la pobreza, lo que alimentó su resentimiento hacia la sociedad. Sus crímenes cometidos entre 1948 y 1952 combinaban violencia sexual con una crueldad desenfrenada. No buscaba amor, pero sí un control absoluto, a menudo atacando a mujeres y niños que veía como presas fáciles. El dinero, aunque no siempre, fue su motivación principal. Jugó un papel en algunos robos que acompañaron sus asesinatos. Kurita atraía a sus víctimas con engaños, llevándolas a áreas rurales. Las violaba, estrangulaba o apuñalaba con un cuchillo, a veces desmembrando los cuerpos para ocultar las pruebas. En un caso, mató a una madre y a sus 3 hijos, arrojando los cuerpos a un río. En otro, violó los cadáveres, mostrando un nivel de depravación que horrorizó a los investigadores. Fue arrestado en 1952 tras un intento fallido de atacar a otra víctima. En el juicio, su confesión detallada reveló una mente sin empatía. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1959. El caso de Kurita, aunque menos mediático hoy, marcó a Japón por su brutalidad y por la escala de sus crímenes, que reflejaban un odio profundo hacia un mundo que él veía como injusto. Satoru Fukiage, activo entre 1906 y 1923, es uno de los primeros asesinos en serie documentados de Japón. Nacido en 1889, creció en un entorno de pobreza extrema, lo que lo llevó a una vida de crimen desde joven. A los 17 años, cometió su primer asesinato, violando y matando a una niña. Entre 1923 y 1924, mató al menos a 6 niñas más, aunque se sospecha que violó hasta 100 mujeres. Su motivación era puramente sádica, con un deseo de dominar a sus víctimas, aunque a veces robaba pequeñas cantidades de dinero para sobrevivir. Fukiage atacaba en áreas rurales, usando cuchillos para apuñalar a sus víctimas tras violarlas. Sus crímenes eran rápidos pero brutales, dejando cuerpos abandonados en campos o bosques. En 1924, fue capturado tras un intento de violación fallido. En el juicio, confesó sin remordimiento,
describiendo sus actos como una necesidad. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1926. Su caso, ocurrido en la era Taisho, destacó por su crueldad y por la escala de sus agresiones sexuales, marcando un precedente en la criminología japonesa. Fukiage no buscaba riqueza, pero su vida de privaciones lo convirtió en un depredador sin escrúpulos. Hemos llegado al final de este viaje por las mentes más oscuras de Japón, donde la obsesión, el odio y, en algunos casos, la búsqueda de dinero han dado lugar a crímenes que aún resuenan en la memoria colectiva. Desde las niñas asesinadas por Miyazaki hasta las familias torturadas por Matsunaga, estos asesinos han mostrado cómo la crueldad puede surgir incluso en una sociedad conocida por su orden. Algunos enfrentaron la justicia, mientras otros dejaron misterios sin resolver. En El Relator Oscuro no solo contamos estas historias, las desentrañamos para que ustedes, nuestros fieles seguidores, puedan mirar dentro del abismo. ¿Cuál de 1901 estos casos te marcó más? ¿La frialdad de Shiraishi o la brutalidad de Kodaira? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran las sombras de Japón. Nos vemos en la próxima pesadilla.